Centro Referencia, atención psicológica integral, inclusiva y accesible. Hoy vamos a hablar de futuro y sentido de vida en personas con diagnóstico de esquizofrenia. ¿Ah? Primera pregunta que les hago, y para que vayan pensando y al final me cuentan lo que pensaron. Les pregunto esto: ¿qué se imaginan de su futuro? Y en base a eso, lo primero que les venga en la mente, digamos, un segundito, voy a hacer una cosa acá. Y depende de lo que venga en su mente, les pregunto con qué edad se imaginan ese futuro, qué edad tendrían ustedes en ese futuro. ¿Tá? Esto después lo vamos a volver a utilizar. ¿Tá? Después, un poco si hablamos de futuro, hay tantos futuros posibles como personas, ¿tá? Y hay diferentes direcciones y diferentes formas de futuro, pero más allá de lo concreto del futuro, hay diferentes formas de entender y de interpretar y de comprender el futuro. ¿Tá? Y esas diferentes formas van a venir cargadas con una valencia afectiva, van a venir cargadas con un sentido, van a venir cargadas con todo nuestro bagaje, con toda nuestra historia personal, ¿no? Con nuestra existencia. Ya me voy metiendo algunas palabritas. Por acá va a ir un poco la charla de hoy. ¿Tá? Ahora, ¿de qué vamos a estar charlando? Vamos a hacer unas aclaraciones preliminares que son necesarias y que quiero hacer. Después vamos a hablar un poquito brevemente de planificación centrada en la persona, del futuro, desde cómo lo comprendía la filosofía y la psicopatología clásica. Después vamos a hablar un poquito de los datos de la investigación que estoy haciendo y qué es lo que nos arrojan esos resultados. ¿Tá? Y al final vamos a discutir todo esto. Es la primera vez que presento algunos datos de la investigación en ámbitos no académicos, lo cual a mí me da satisfacción porque entiendo que es información que puede llegar a ser útil, que creo que es importante compartirla y que también, si no, termina todo en lo académico, en el laboratorio, en el laboratorio no fue nada de esto, ¿no? Pero gráficamente termina como en el escritorio y entiendo que se le puede sacar más jugo que eso, ¿no? Bueno. Aclaraciones preliminares. Antes de pegarnos un porrazo con algunas cosas y antes de que me linchen en la plaza pública. ¿Tá? Unas aclaraciones que quiero hacer. No vamos a hablar de diagnósticos y manuales de psicopatología norteamericana. Vamos a pararnos, sí, desde más de una perspectiva existencial, filosófico-existencial. ¿Tá? O sea que no vamos a definir qué es la esquizofrenia, no vamos a tomar definiciones de manual, y sí vamos a hablar del futuro como un constructo y como una variable, del ser humano en sí mismo. ¿Tá? Por eso ahí hay algunos autores, Sartre, Kierkegaard y Heidegger, que son algunos de los que tuvieron bastante que ver en lo que me motivó a estudiar esto. ¿Hasta acá venimos bien? No avancé mucho tampoco, pero bueno, si tienen dudas, pues las van a poder plantear. Bueno, desde nuestra postura, o sea, la postura de que podríamos decir de centro de referencia, no tenemos una idea de ser humano determinado. Eso quiero aclararlo desde ya. Es decir, acá no hay determinismos a partir de lo que hablemos hoy. Tampoco hay explicaciones causales de lo que hablemos hoy acá explica la esquizofrenia, o que la esquizofrenia sea explicada por esto, o que esto sea lo que define la esquizofrenia, porque no es así. Tampoco los hallazgos de esta investigación son cosas que se puedan generalizar a todo el universo. ¿Tá? Y sí, lo que sí tomamos como postura es una postura interdisciplinaria. Creemos y creo que son insumos que sirven para tener un pensamiento más crítico de lo que hacemos en la rehabilitación, de las propuestas que se generan y se ofrecen, de los dispositivos que también se aplican.
y sí nos paramos del centro de referencia desde un modelo de recuperación. Ahora, eso no quita que se puedan discutir temas con la mayor seriedad y ética posible, ¿no? Estas son las aclaraciones que quería hacer. A partir de acá ahora nos metemos de lleno en el tema. Para la antropología filosófica, en este caso Ernst Cassirer, según este antropólogo, el futuro es, al parecer, decía, este es un texto bastante viejo de él, pero creo que tiene bastante vigencia. El futuro, dice, es al parecer más importante y característico de la vida humana que el pasado mismo. Esta dimensión constituye una parte indispensable de nuestra conciencia. Vivimos más en nuestras dudas y temores, ansiedades y esperanzas por el futuro que en nuestros recuerdos y experiencias presentes. Y muchos filósofos, poetas y religiosos desde siglos atrás describían el futuro en algunos textos como una fuente de constante defraudación. Estas son ideas filosóficas, no son cosas que yo inventé, ni mucho menos, y que no es un tema nuevo. A ver, otra aclaración, no estamos descubriendo la pólvora con las cosas que vamos a hablar hoy. Y lo que Cassirer denominaba el futuro simbólico era para él un futuro profético que en sí mismo acarrea y carga al ser humano con una tarea ética y con una actitud. El futuro como plano que va a demandarnos una actitud y una ética, ¿no? Para el existencialismo y la fenomenología, lo que es importante no es el futuro cronológico, el del reloj, el del calendario, el de los tiempos de reacción, el de los segundos y el del programa de televisión. Ese tiempo no es lo que le importa a la fenomenología. Sí, lo que importa a la fenomenología es el tiempo vivido. La experiencia y el relato y la descripción subjetiva de lo que es el tiempo, ¿no? Y para el existencialismo, el tiempo en sí mismo habla de nuestra experiencia del existir. Es en sí mismo un dato a comprender y analizar. Y Sartre decía que la angustia que genera el futuro, por las características que tiene, por la carga de incertidumbre, por la ausencia de facticidad, o sea, por la falta de hechos concretos y por la responsabilidad que nos recae a nosotros si priorizamos el futuro, por la responsabilidad de inventarlo, de crearlo, de decidirlo. Por eso dice Sartre que la angustia del futuro es mucho más intensa que la que genera el pasado. Nos podemos angustiar por lo que nos pasó, pero si uno te dice a vos, che, mirá que tu futuro no está terminado y lo que vaya a pasar contigo depende de vos, puede ser una fuente de angustia. Pasamos a hablar ahora de la planificación centrada en la persona, que para quienes no lo saben, es la perspectiva de abordaje de modelo de recuperación. El modelo de recuperación en el mundial, hoy por hoy se para desde una perspectiva de derechos, una planificación centrada en la persona, que empodere al usuario, que decida, que disfrute, que pueda decir lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que le parece mejor o peor. Bueno, la planificación central en la persona ocupa un lugar central en la rehabilitación psicosocial, en el modelo de recuperación. Y algunas de las características de la planificación central en la persona acarrea latentemente ideas que tienen que ver con la filosofía existencial y la logoterapia, porque da un lugar de importancia al interés y al sentido de vida que quiera elegir el usuario. Da lugar a la capacidad de decidir y construir de forma impersonal objetivos, planes y deseos. Y también da lugar a garantizar el respeto a la dignidad de las personas, con un futuro basado en cómo esta persona quiera vivir. Eso a grandes rasgos es como la idea de la planificación centrada en la persona. Ahora, cambiamos de perspectiva. Eso de lo que acabamos de leer es una cuestión, una perspectiva actual de modelos de recuperación.
a nivel mundial es lo que se lleva adelante, y tiene como esas características. Pero si nos enfocamos y nos fijamos en la psicopatología clásica, no en la de los manuales norteamericanos, sino en la clásica, decían que, bueno, que la idea y la referencia al futuro no implica lo mismo para todas las personas. El futuro como dimensión temporal integra nuestra perspectiva respecto al tiempo. Aquellas fotos de caminos que poníamos al principio, ¿no? Ver un camino hacia adelante con más neblina, más ondulado, más o menos cómodo de transitar, más optimista, más pesimista. Es decir, la perspectiva que tengamos del tiempo nosotros, lo que involucra son nuestras representaciones, las representaciones que tenemos de lo que es el pasado, de lo que es el presente y de lo que es el futuro, que no es lo mismo para todos nosotros. Y eso repercute en nuestros comportamientos, en los pensamientos, en nuestros miedos, en nuestros deseos, expectativas y esperanzas. Y después algunos psicopatólogos clásicos de habla alemana decían que en algunas patologías como la psicosis, estas representaciones del tiempo eran desadaptativas. La vivencia subjetiva de la temporalidad en algunas patologías era vivida con algunos, podríamos decirle, desajustes o de forma no tan adaptativa. Y básicamente hacían referencia a descripciones que los pacientes hacían, a lo que ellos relataban, a lo que ellos describían, a lo que narraban en la consulta. Eran psiquiatras que antes no eran consultas de 10 minutos, eran psiquiatras que estaban un rato largo hablando con los pacientes y miraban al ser humano de una perspectiva una mayor carga filosófica y no tanto sintomática o biológica como es hoy, ¿no? Bien. Esto se quedó. Bueno, y ahora hablamos un poquito de la investigación, la que parte de lo que hice y que involucra como una investigación un poco más grande. El chat que alguien está... Bueno, Jorge, no sé después si tenés alguna sugerencia o algo, decime. Ah, sí, entendí. Bárbaro. Sí, no, claro, que ven, sí, estas cuestiones acá. Listo. Bien. Bueno, Jorge, colega de Centro de Referencia, me estaba tirando unos tips ahí, claro, por las dudas, por eso esta interrupción. Bueno, ahora, el chat está movido. Ahí está, ok. Cualquier cosa, Jorge, avísame si ves algo raro, pegame el grito y lo solucionamos. Entonces, nos metemos ahora en la investigación. O sea, dejamos un poquito a un costado la parte filosófica y la parte existencial y todas esas cuestiones para hablar un poco de lo que pudimos hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Hoy por hoy existen escalas, existen cuestionarios que reportan la comprensión y la vivencia subjetiva que la gente tiene del tiempo, de lo que fue su pasado, de cómo vive el presente y de lo que espera o añora o desea para el futuro. Es decir, básicamente tomamos herramientas con cierta confianza estadística para poder ver y cotejar y comparar aquellas descripciones y aquellas teorías más filosóficas que tenían que ver con la vivencia del tiempo. Y bueno, conseguí entrevistar a 58 personas con patología. Hay una aclaración también. Dice diagnóstico de psicosis porque en realidad en la psicopatología alemana la psicosis comprende un gradiente bastante amplio de diferentes
diferentes cuadros, ¿tá? No era estrictamente ni únicamente esquizofrenia, había también alguna persona con trastorno bipolar, pero el 90%, 80% eran personas con diagnóstico de esquizofrenia. Y lo que hicimos fue entrevistarlos, lo que hice fue entrevistar a estas personas, ¿tá? Una hora de entrevista con todos esos cuestionarios y también datos más demográficos y reportes y narraciones y descripciones que hacían. Y también lo que hice fue entrevistar a personas que no tenían patología, digamos, ¿no? Y las dimensiones de las que vamos a hablar, lo que estos cuestionarios buscan, son, y lo comento porque es el título o la categoría que vamos a mencionar y a relacionar con toda la introducción que hicimos. Los cuestionarios que utilicé buscaban información sobre el futuro, la vivencia del futuro de la persona, qué tan negativo vive en ese futuro, qué extensión en cantidad de tiempo hacia adelante la persona también logra proyectarse, y la desesperanza respecto al futuro también. Y bueno, todos lo que dieron es lo siguiente. Hoy en la parte de los numeritos estadísticos ahí, básicamente lo que los resultados dieron confirma bastante como todos los postulados teóricos, tanto desde la filosofía como de la psiquiatría clásica alemana. Es decir, las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia o dentro del espectro de la psicosis, tienen una evidencia del tiempo marcadamente más negativa, marcadamente menos proyectada hacia adelante que las personas que no tienen ese diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos esos postulados, todas esas construcciones, todas esas entrevistas que hacían hace 100 años atrás y todas esas construcciones filosóficas respecto a lo que implica el tiempo para el ser humano, no es vivido de la misma forma por una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo. ¿tá? Y un detalle no menor. Gran parte, más de la mitad de las personas que entrevisté están en rehabilitación y están compensadas y están siendo tratadas hace años. ¿Por qué hago esta aclaración? No son personas que estaban descompensadas. Y no es menor este dato, y lo vamos a usar para discutir al final. Esto es para que vean un poco las diferencias. La línea roja que ven, acá ven, por ejemplo, para que voy a poner el puntero, acá. Lo que ven acá son la desesperanza, como una categoría que estudié, el futuro y el futuro negativo. La línea roja son las personas con diagnóstico que entrevisté. La línea azul son las personas que no tienen patología. ¿Qué es lo que nos dice este triángulo? Que la persona que tiene un diagnóstico vive subjetivamente una mayor desesperanza que las personas que no tienen. Y una vivencia del futuro mucho más negativo que la persona que no tiene patología. Ahora, cuando hablamos del futuro en sí mismo como tiempo hacia adelante, hay menos, tienen una menor predominancia también el futuro en estas personas con patología. ¿Ah? Ahora, en cuanto a la extensión a futuro, este cuestionario que les aplique mide lo que representa es la capacidad de proyectarse hacia adelante. Y lo representa al tiempo futuro en cantidad de meses. Las personas que entrevisté con patología logran representar, imaginarse y proyectarse en un promedio de 26 meses hacia adelante, contra casi 80 que las personas sin patología logran proyectarse hacia adelante. ¿Ah? Y ahora viene la parte que me parece que es interesante para discutir. ¿Qué es lo que nos dice esto?
que la forma de representar y vivenciar el futuro en personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia o un otro tipo de patología dentro de ese espectro, tiene un sesgo hacia el futuro que es más negativo y más desesperanzado que personas que no tienen esa patología. La extensión hacia adelante también es mucho más acotada que las personas que no tienen patología. Entonces, lo que yo me pregunto, y traslado la pregunta a todos los presentes, me pregunto esto. El modelo de recuperación, tan bien recibido, tan elogiado, tan promovido a nivel mundial, ¿tiene presente estos sesgos? Porque estos sesgos que encontramos en estos usuarios, si seguimos este hilo de discusión más teórico, estaría condicionando las decisiones y la construcción de los proyectos y los deseos a futuro. ¿No? Y lo que yo saco en este sentido lo que yo saco como útil también de esto, y me parece importante remarcar, es la importancia que tiene en el abordaje, según el modelo de recuperación, tanto de las familias como de los técnicos que que acompañan a los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto, repito, esto no es una regla universal, pero debo decir que lo veo en la clínica. Si uno no tiene un acompañamiento activo, si uno no está cuerpo a cuerpo, si uno no colabora con ese apuntalamiento, y esto me hizo acordar, por ejemplo, a la charla de Ana, que hace 3 semanas atrás hablaba de en lo vocacional, en los jóvenes, permitirles no coartar esos deseos, pero sí poder bajarlos a tierra. Y en este caso es no coartar la libertad y la autonomía y el empoderamiento de los usuarios, pero también estar ahí de forma activa, porque si no, esa construcción a futuro puede estar de alguna forma condicionada o con ciertos ruidos por este sesgo de vivenciar un futuro mucho más negativo, más pesimista y bastante más a corto plazo. Entonces, a veces, por ejemplo, pretendemos objetivos o planes o proyectos que a veces uno los piensa como que logre tales cosas de aquí a años, cuando capaz que tenemos que pensar objetivos mucho más a corto plazo, mucho más viables, mucho más... tomar en cuenta, creo, estos datos, con tomar en cuenta estos datos y utilizar esta información, no estamos ni determinando, ni condicionando, ni tampoco privando de libertad. Pero capaz que a los que trabajamos en la diaria en estos modelos y en estos dispositivos, tener esta información puede aportarnos cosas útiles para cuando nos planteemos expectativas, cuando tengamos que hacer un comentario, una sugerencia, o apuntalar hacia un lado o hacia otro, o tener presente que si a veces uno deja charlar y deja, por ejemplo, en las entrevistas individuales, ¿no? En la cuestión de la psicoterapia, uno ve que a veces los discursos y los pensamientos se empiezan a teñir de negatividad, de pesimismo, entonces está bueno tener presente esto. No quiere decir que todas las personas tengan esta característica, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sí, si tomamos en cuenta la teoría, la filosofía, el existencialismo y los datos de la investigación, si tuviéramos, por ejemplo, 10 personas con diagnóstico de esquizofrenia, probablemente 8 o 9 tendrían este sesgo con respecto al futuro. Y no es un dato menor. Y creo que esta es la última diapositiva, y ahora les pregunto
la primera pregunta que les hice en la presentación, de que pensaran en el futuro y que pensaran con qué edad pensaban ese futuro de ustedes, bueno, les pregunto cuánto para adelante lograron proyectarse.